Beata María Dolores Rodríguez Opeña. Dolores Rodríguez Opeña nace en Vélez Rubio, Almería, el 30 de diciembre de 1848, cuarta entre 7 hermanos. Sus padres, Tomás Rodríguez Opeña y Nicolás Ortega Salomón, castellanos, se habían trasladado desde Madrid a esa localidad por motivos de trabajo. Don Tomás había terminado su carrera judicial demasiado joven, por lo que no podía ejercer, y consiguió un empleo como administrador de las fincas de los marqueses de Vélez. Su infancia y adolescencia transcurrieron en distintos pueblos de las Alpujarras. Cuando su padre empieza a ejercer como magistrado, sufre a lo largo de su carrera diversos traslados. Con todo, ella define esta etapa de su vida como un lago de tranquilidad. En 1866, su padre es nombrado fiscal de la Audiencia de Almería. Dolores tiene 17 años. Ahí empieza a frecuentar la sociedad, pero a ella no le llamaban la atención las fiestas ni la vida social. Su interés es hacer bien a los demás. En Almería tiene sus primeras experiencias apostólicas. Atiende material y espiritualmente a 2 hermanas enfermas de tifus y a un leproso, todo ello a escondidas, por miedo de que se lo prohibiesen sus padres. También visita a los pobres de la Conferencia de San Vicente de Paúl con su madre. 3 años más tarde, su padre es trasladado a la Audiencia de Puerto Rico, donde viaja con uno de sus hijos, mientras el resto de la familia se instala en Madrid. En la capital, Dolores ordena mejor su vida, elige un director espiritual y colabora enseñando la doctrina en la cárcel de mujeres, en el Hospital de la Princesa y en las escuelas dominicales. En 1872, la familia se reúne en Puerto Rico. Dolores tiene 23 años y permanecerá en América hasta los 28. Empieza su contacto con los jesuitas. El padre Goicoechea fue su primer director espiritual. Ahí funda la Asociación de Hijas de María y escuelas para personas de color, donde alfabetiza y enseña el catecismo. En 1873, su padre es nombrado fiscal de la Audiencia de Santiago de Cuba. Son tiempos difíciles, pues estalla un cisma religioso en la isla. Por este motivo, su acción se reduce a visitar a enfermos del hospital militar. Pide la admisión en las Hermanas de la Caridad, pero no lo consigue por su falta de vista. A la edad de 8 años había sido operada de los ojos, y esta dolencia la acompañará toda su vida. Al terminar el cisma empieza a trabajar en los barrios marginales, y funda lo que ella denomina centros de instrucción, pues en ellos no solo se enseñaba el catecismo, sino cultura general, e incluso se prestaba asistencia médica. Para esta obra consigue muchas colaboradoras y la establece en 3 barrios distintos. En Cuba muere su madre. Su padre pide el retiro y vuelven a Madrid en 1877. En Madrid organiza su vida en 3 frentes: el cuidado de la casa y de su padre, el apostolado, el mismo que hacía antes de dejar la península, y su vida espiritual. Elige director espiritual y empieza a hacer anualmente los ejercicios espirituales de San Ignacio. En 1883 muere su padre y se reavivan sus luchas vocacionales. Por indicación de su director, el padre López Soldado, ingresa en el convento de las Salesas, pese a que nunca se había planteado una vida enteramente contemplativa. A los 10 días deja el convento, pues comprobó no ser su vocación. Al salir se dedica con más intensidad a su apostolado. Abre una casa social, donde se tramitan los diversos asuntos que salen en sus visitas al hospital y a la cárcel. En una de sus visitas a una de las presas que acababa de quedar en libertad, conoce el barrio de las Injurias. Corre el año de 1885. Dolores tiene
36 años. Al ver su situación moral, material y espiritual de la gente, empieza a visitar el barrio todas las semanas e invita a muchas de sus amigas. Ahí empezará la que luego se denominará Obra de las Doctrinas, antecede de sus centros obreros. A sugerencia del obispo de Madrid, don Ciriaco Sancha, en 1892 funda una asociación del apostolado seglar, hoy denominado Movimiento de Laicos Opeña. Al año siguiente recibe la aprobación civil. La obra se extiende en 8 barrios de la capital. En 1896 empieza su actividad fuera de Madrid. Pese a la oposición de la asociación, acepta fundar la obra en Sevilla. Fruto de muchos malos entendidos, dimite como presidente en Madrid al año siguiente y se establece en Sevilla. En solo 4 años realiza 199 viajes por toda España para establecer y consolidar la obra de las doctrinas. A su vez acompaña al padre Tarín en algunas misiones por Andalucía. En el año 1900 participa en una peregrinación a Roma por el Año Santo. Hace un día de retiro en el sepulcro de San Pedro y ahí recibe la confirmación de fundar un instituto religioso que diera continuidad a la obra de las doctrinas y que ayudara a sostener espiritualmente a la asociación laical. El cardenal Sancha entonces y arzobispo de Toledo le propone fundar ahí. El 24 de septiembre de 1901, en Loyola, después de unos ejercicios espirituales realizados junto con 8 compañeras, se levanta acta de fundación del Instituto de Damas Catequistas, hoy Instituto Catequista Dolores Opeña, aunque la fundación oficial fue el 31 de octubre en Toledo. Una de sus grandes instituciones fue fundar al mismo tiempo una asociación civil, hoy llamada Obra Social y Cultural Opeña, OSCUS, que en 1902 consigue el reconocimiento del gobierno. En 1905 recibe de la Santa Sede el Decretum Laudis y 2 años más tarde, el 21 de noviembre de 1907, la aprobación de las constituciones concedida directamente por su santidad, Pío X. Durante estos años, sus doctrinas fueron transformando en centros obreros de instrucción, pues a ellos asistían obreros fuertemente influenciados por el anticlericalismo, y no podía pretender la enseñanza de la religión directamente. Esto también determina que las religiosas de este instituto no lleven hábito, y ni siquiera un signo religioso externo. Cambia sus medios y sus métodos para poder conseguir el fin: acercarse a los obreros alejados de la Iglesia, que no habían podido recibir instrucción cultural, moral ni religiosa, y unir a los distanciados socialmente. Entonces, la clase obrera y del pueblo, con la alta y acomodada. Esto le resume en 2 líneas de acción: dignificar al trabajador y crear fraternidad. Detrás de su entrega al servicio de los demás está una fe profunda y auténtica, una rica espiritualidad. Su compromiso por la dignidad de la persona brota de su experiencia de un Dios Padre de todos, que nos ama con una ternura infinita y desea que vivamos como hijos y hermanos. De ahí su gran deseo de hacer una sola familia en Cristo Jesús. Su gran unión con Dios le permite descubrirlo, presente en todo y en todos, especialmente los más necesitados de dignidad y afecto. Salir al encuentro de cada persona en su situación, introducirse en los barrios marginales de la época, era inconcebible para una mujer a finales del siglo XIX. El secreto de su audacia es su fe, esa confianza sin límites, que ella reconoce como su mayor tesoro, y que la hace sentirse instrumento en manos de Dios, instrumento al servicio de la fraternidad, del amor, de la misericordia, de la igualdad, de la dignidad, de la justicia, de la paz. En pocos años establece comunidades y centros en las ciudades más industrializadas desde entonces. En 1910 se celebra el primer capítulo general y es reelegida superiora general.
En 1914 funda en Roma y en 1917 viajan las primeras catequistas para abrir la primera casa en América, concretamente en Chile. Al año siguiente, el 10 de enero de 1910, Dolores Opeña muere, en Madrid, con fama de santidad. El día 11 de julio de 1992, Juan Pablo II declara heroicas sus virtudes, y el 23 de abril del 2002 se promulgó el decreto de aprobación del milagro que ha dado paso a su beatificación. Actualmente la familia Sopeña, formada por las tres instituciones que dejó fundadas, es decir, el Instituto de Catequistas Dolores Opeña, el Movimiento de Laicos Opeña y la Obra Social y Cultural Sopeña, está presente en España, Italia, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México y República Dominicana. Santa Dolores Rodríguez Opeña ruega por nosotros.